el modelo con más variante dentro de la línea Delemon. Y para mi gusto, la navaja más bonita en el catálogo actual. Bienvenidos a este video donde vamos a ver el modelo con más variaciones en la línea Delemon, como dije al principio, que es el modelo 55. Vamos a ver primeramente la Ranger Grip 55 y la Ranger Wood 55. Nos vamos a España, donde va a estar Aitor y Jesús González mostrándonos esos dos videos para luego pasar a las variaciones, donde están los modelos más especiales. También vamos a contar unas variaciones y cómo nacieron cuando eran Wenger. Así que no perdamos más tiempo. Vamos a ver. Pues aquí presento esta Ranger Grip 55. Ahí veis, 0.9563.c. Vale, vamos a sacarla. Aquí la tenéis. Vamos a mostrar sus herramientas, capa de abridores, abrelatas con destornillador pequeño, igual que el resto. Esta herramienta que cambia también es más grande, más contundente, con su pelacables, el abrebotellas y el destornillador plano. Su hoja de navaja de 9 centímetros, esta pedazo de hoja, una navaja muy contundente. Una sierra que no se queda atrás, la sierra más grande que tiene Victorinox en sus multiusos. Sacacorchos con 5 vueltas, sacacorchos que funciona y trabaja de maravilla. El punzón, escariador con su ojal, su anilla, las pinzas y el palillo. Una navaja bastante completa que arroja un peso de 170 gramos. Una gran navaja. Aquí tenemos la Wood 55 o Ranger Wood 55, que la he visto escrito de diferentes maneras. 130 milímetros, 3 capas. Las diferencias que saltan a la vista son el material de las cachas, hechas en nogal, según Sawiki, nogal suizo, y que no tiene herramientas de cacha, no hay pinza ni palillo, sí que mantiene la argolla. Se me olvidaba, el número de referencia, el 09 561 63. 09 561 63. Saludos. Y empezamos con las ediciones especiales. Y bueno, en el modelo 55 tenemos la Autumn Spirit, que es una edición especial de 2019. Una edición de una colección que me parece que es una sola navaja. No conozco otra Autumn Spirit que esta. Si conocen otra Autumn Spirit, me lo dejan en comentarios, pero creo que no hay. Bueno, vamos a sacarle la fajita, ya que viene en una caja especial, no en la clásica gris. Y vamos por el número de identificador Ranger Grip 55 Autumn Spirit. Y el número de identificador es 0.9563C91. Bueno, le vuelvo a explicar el número de identificador. El 0.9 nos dice que es Ranger Grip. El 5 que va a tener abre botellas. El 6 que va a tener sierra para madera, aparte de la capa de abridores. El 3 que va a tener palillo, pinza y anilla. El C de las cachas doble componente. Y el 91 que será por la edición especial esta, que vamos a abrirla. Fíjense, la caja es muy distinta a las cajas de Victorinox,
Pero la que va a mostrar Jesús es mucho más linda todavía. No solo la caja, sino la navaja. Y acá tenemos esta navaja que está bellísima. Fíjense el color anaranjado que Wenger tuvo también. Este tremendo color. Inclusive la caja trae para poner el dedo para esos brutos que no saben sacar la navaja como yo. Y acá la tenemos a la navaja y también va a tener la rabisa o lanyard o como quieran decirle en un color oliva. La verdad es que nunca se lo puse. No me parece que pegue con esta navaja, pero hay gente que sí le gusta y eso se respeta. Vamos a sacar para acá. Como pueden ver, las cachas con el doble componente, con esta goma. Y vamos a abrir la hoja. Solamente la hoja, porque ya las herramientas se han mostrado y se van a seguir mostrando en la próxima. Queda muy bien en mano. Una linda navaja. No era muy cara como las ediciones especiales. Y el peso de esta navaja es de 167 gramos. Vamos a ir a ver la navaja más bonita de este modelo, nuevamente de la mano de Jesús. Aquí está la Victorinox Ranger Grip 55, edición Onyx Black, con el número, la numeración de serie 0.9563.C31P. ¿Vale? Viene presentado en esta caja de cartón de colección. Vamos a sacarla. Bueno, en su interior viene con esta goma suavita para proteger a la navaja un poco. Vamos a dejarla ahí. Y mirad qué cosa más bonita. Es una 55 con el acabado Onyx que le da Victorinox. ¿Qué cambia de la normal? Pues este bicomponente que se puede apreciar a simple vista, completamente negro. El logo en blanco y todas sus herramientas, incluidos muelles, todo, incluso la anilla, en color negro. Herramientas de cacha negras. Incluye esta rabiza también, que viene incluida, como en todos los modelos Onyx. Vamos a abrir la hoja principal que la veáis. Muy bonita. Y bueno, sus herramientas un poco por encima, completamente negras todas, como hemos dicho. Y aquí la tenéis. Y no podía faltar la Victorinox Ranger 55 Mic Damast. Ese Mic por la micarta de las cachas, que era la novedad. Ahí Mariano abre la cajita, que por cierto está hermosa, y vamos a ver la navaja, que tiene un patrón precioso. Ahí nos muestra la hoja. No paro de mirar el escudo. Una belleza de hoja. Dice que son 320 capas de Damastil. Ahora vemos el otro lado. Ahí el botón que no paro de mirar. Por ahí se va de foco. Vamos a decir que es el número 0.9561.J23. Resta ver qué número le tocó, y siempre atrás del sacacorcho vemos el escudo de Victorinox y es la 6326 de 7000. Solo se hicieron 7000 ejemplares de esta edición Damasco. Otra verdadera belleza de este modelo, y ahora sí, de vuelta vamos a ver que tiene las mismas herramientas que las demás. Vamos a ver unas variantes en Delemont de este mismo modelo. Misma configuración, pero
con la hoja dentada es la Ranger Grip 155. La Ranger Grip 155, entonces la única diferencia con esta es que tiene la hoja dentada. Otra más es la Ranger Grip 56, que solamente cambiaría el sacacorcho por el destornillador Phillips. Y estas serían las variantes dentro de Delemon de la línea Victorinox. Y esta parte hay algunos que ya la conocen. Por eso siempre los invito a unirse a este canal. Si usted se une a este canal como lo hicieron estos miembros, tienen diferentes categorías. Este tipo de cosas de la evolución de las Wenger o cómo son todas las Victorinox, ya lo sabrían. Así que están invitados. Y ahora vamos al génesis de estas navajas. Estas navajas obviamente nacieron en Wenger y podemos encontrar la primera en el catálogo de 1991 y como podrán ver en la imagen se llamó Montanier y viene a ser el equivalente de lo que luego sería la Ranger Grip 56 porque tenía Phillips en vez de sacacorcho. Más adelante nacería la línea Ranger, también en 120 milímetros, donde la Montanier se transforma en Ranger 06 y aparecería una versión dentada que sería la Ranger 106, que como podemos ver en la misma foto dice que cuando tiene hoja dentada es 106, y también aparecería la Ranger 05 o Ranger 5 y también 105, que es la versión con sacacorchos, en el caso de la Ranger 05 o 5, y con sacacorcho y hoja dentada, que es la Ranger 105. Más adelante, en el año 2007, nacerían las de 130 milímetros y aparecería la Ranger o New Ranger 55, que la podemos ver acá en negra. En el año 2009 aparecería con las cachas doble componente la Ranger Grip. Y más adelante, en el 2012, la Ranger Wood. Casi al final aparecería la Ranger Wood, ¿no es cierto? Otras variaciones que están buenísimas es la versión de Hardwood de la Ranger 55. Es la Ranger Hardwood 55 que están viendo. La más bonita en ese tipo de camo, para mi gusto, es la Up Blaze, esta naranjada que ven ahí. Y la más impactante de todas, y que muchos van a reconocer, es la Scout Ranger 55. O sea, la Ranger 55 Scout con este color hermoso violeta. Camarada, esto fue todo. Espero que les haya gustado este video de la Ranger Wood, la Ranger Grip, la Ranger y todas sus variaciones. Un hermoso modelo y muy mimado tanto por Victorinox, por Wenger a la hora de sacar ediciones especiales. Ahora, si no les gusta las Delemon, pero les gustaría tener en 111 milímetros, no dejen de ver este video.